Bueno, veníamos mencionando como una idea general de qué es la investigación científica. Yo en la clase anterior les había mencionado que la ciencia y la forma de hacer ciencia se ha ido modificando y que sobre todo, más que modificando, es un campo en disputa, en el que conviven distintas formas de llevar adelante una investigación y distintas formas de validación y también distintas formas de conocimiento que estas investigaciones producen. ¿Sí? Hay muchas formas que van cambiando con respecto a la disciplina en donde nosotros nos paremos, si está dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias naturales, pero a fines esquemáticos se distinguen dos grandes paradigmas dentro de la investigación científica, que son el cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? Un paradigma es un conjunto de formas de hacer ciencia que se reconocen universalmente y que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a esos problemas hacia adentro de la comunidad científica. ¿Sí? Se trata de dos maneras de entender la ciencia y de entender cómo llevar adelante una tarea de investigación. No son solamente las técnicas que utilizamos, sino es directamente cómo pensamos nuestros objetos de estudio, qué tipo de preguntas nos hacemos, cómo respondemos a esa pregunta, cómo diseñamos un proceso de investigación. ¿Bien? Bien. Por un lado, tenemos el enfoque cuantitativo y por otro lado tenemos el enfoque cualitativo. El primer enfoque, el primer paradigma ha sido el cuantitativo, que si ustedes recuerdan, lo vimos, voy a hacer un poquito para atrás, perdón si alguien marea, la clase anterior, que es este. Este es básicamente las características mínimas del enfoque cuantitativo de las ciencias. Esta forma rigurosa de seguir un procedimiento que se basa en observar, plantear una pregunta, hacer una hipótesis experimentada para comprobar o no esa hipótesis y llegar a una conclusión y a unos resultados. Bien, tengan esto en mente cuando hablamos del enfoque cuantitativo. ¿Qué características tiene este enfoque? Bueno, primero que nada es el enfoque por excelencia de las ciencias naturales y es también el enfoque a partir del cual comenzó a hacerse ciencias sociales. ¿Sí? Las ciencias sociales tienen mucha menos historia en la sociedad que las ciencias naturales. De hecho, han surgido, digamos, o se pueden rastrear su surgimiento desde el siglo XIX. Cuando comienzan a surgir las ciencias sociales, tratan de imitar el modelo de hacer ciencia de las ciencias naturales. Es decir, en un comienzo las ciencias sociales también se identificaban con este enfoque cuantitativo. ¿Qué no quiere decir que hoy no lo sigan haciendo? ¿Qué no quiere decir que no haya mucho de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales, sino que con el tiempo, y aparte las ciencias sociales fueron disputando su propia manera de hacer ciencia y construyeron también su propio método y su propio enfoque. Bueno, ¿en qué se diferencian en términos esquemáticos? Primero en el diseño metodológico. Mientras veíamos anteriormente, el diseño metodológico de la investigación cuantitativa, este que dice que observación, preguntas, hipótesis, ese proceso es rígido y riguroso en el enfoque cuantitativo. Está orientado a obtener un resultado. ¿Sí? Uno plantea una serie de pasos que seguir y tiene que seguir a rajatabla, o tiene que seguir de forma rigurosa, mejor dicho, esos pasos. En cambio, en la investigación cualitativa, este proceso es un proceso flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se construye como una serie de pasos a seguir, sino que es un proceso que está interconectado. ¿Sí? Está más orientado a la forma en que construimos conocimiento que a los resultados que vamos a obtener. No quiere decir que no importen los resultados, pero sí que
se le da mucha más importancia al proceso de la investigación que a los resultados. ¿Qué características tiene el diseño metodológico y por qué hablamos de uno que es rígido y otro flexible? El rígido es básicamente porque una vez que están planteados tenemos que seguir esos pasos. El flexible es que también tiene una metodología que seguir, pero esa metodología no está planteada como una serie de pasos, sino que está planteada de forma interconectada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros observamos en la realidad algo que nos devuelve, por ejemplo, observamos un objeto de estudio y nos devuelven cuestiones que nos hacen repreguntarnos cosas sobre los conceptos que estamos utilizando para analizar eso, bueno, nos da la posibilidad de cambiar esos conceptos y utilizar otros. Cuestión que no permite el enfoque cuantitativo. Una vez que nosotros seleccionamos los conceptos que vamos a utilizar, van a ser esos hasta que termine la investigación. El enfoque cualitativo lo que te permite es volver sobre tus propios pasos, reformular, te permite interpretar y ir construyendo en el proceso la investigación. Claramente, estos enfoques tienen distintos objetivos a la hora de hacer ciencia. A grandes rasgos podríamos decir que los objetivos del enfoque cuantitativo tienen que ver con describir, explicar y predecir la realidad, ya sea los fenómenos naturales, o sea, predecir, por ejemplo, la meteorología busca, con este enfoque, busca predecir qué es lo que va a ocurrir, no sé, con las lluvias, con los vientos, y sobre todo busca construir leyes universales, tanto de la naturaleza como de lo social. ¿Sí? Y a esto nos referíamos con predecir. ¿Qué son las leyes? Una ley universal es básicamente que, por ejemplo, la ley, no sé, las leyes de Newton son leyes que explican de manera universal cómo se comportan distintos objetos frente a distintos estímulos. ¿Sí? En la medicina hay mucho de leyes universales. Por ejemplo, que universalmente el cuerpo se comporta en todos los lugares del mundo de una determinada manera frente a distintos fármacos. ¿Sí? Esa es la idea del enfoque cuantitativo. La del enfoque cualitativo no tiene ese objetivo, no busca generar leyes que expliquen la naturaleza y principalmente, porque es donde más se utiliza, el funcionamiento de la sociedad. Descreen de que existan leyes que puedan explicar cómo se comportan todos los seres humanos en todos los lugares del mundo. Entonces lo que buscan no es tanto describir o predecir los fenómenos sociales, decimos sociales porque es donde más se utiliza este paradigma, este enfoque, lo que buscan es comprender e interpretar la realidad. ¿Sí? Y generar o construir generalizaciones a partir de casos particulares, que es a la inversa de cómo funciona el enfoque cuantitativo. Por ejemplo, si el enfoque cuantitativo hace un estudio sobre lo que la sal produce en los caracoles, y ve que a partir de un estudio particular, con tal tipo de caracol, los caracoles fallecen, entonces va a decir que, va a explicar y va a decir que todos estos caracoles se mueren si uno utiliza este tipo de sal. Eso es una idea de presentar algo como universal, partiendo de un experimento se trata de establecer algo como universal. Bueno, eso no va a ser el interés del enfoque cualitativo. El interés va a ser construir a partir de casos, de análisis de situaciones particulares, generalizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si se analiza, por ejemplo, el comportamiento de las estudiantes de la carrera de instrumentación quirúrgica en las cursadas, por ejemplo, desde el área de pedagogía, bueno, lo que se va a buscar no es explicar cómo se comportan esos estudiantes en todo el mundo, en todas las carreras de instrumentación quirúrgica, sino decir, bueno, aquí tienen estas prácticas, se conectan hasta ahora, interactúan de esta forma, y ahí podríamos empezar a intuir que capaz tiene algo que ver con la carrera, por ende quizás en otras partes del mundo pase lo mismo, pero no es la intención
a partir de este caso, por ejemplo, decir que así es la forma en que se comportan o que interactúan o lo que sea que investiguemos todos los estudiantes de instrumentación quirúrgica del mundo. ¿Se entiende esta diferencia? Es una pregunta para ustedes. ¿Se entiende más o menos? Yo sé que ahora parece todo muy abstracto y está difícil como bajarlo a situaciones concretas que atraviesan ustedes o que han visto, sobre todo si no han leído investigaciones o si no han tenido alguna materia metodológica antes. Pero por ahora nos vamos a quedar con estas cuestiones muy esquemáticas de los dos enfoques. ¿Bien? Sí, profe, se va entendiendo un poco. Ok. Bien, un poco está bien. Ahora repasamos cualquier cosa. También lo que cambia es el rol de quien investiga. Quien investiga se presenta como alejado de la realidad que investiga. ¿Sí? Hay una relación entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio que es de distanciamiento, de alejarse de esa realidad. Quienes investigan desde un enfoque cualitativo van a reconocer y van a decir que esto no puede ser así, porque quienes investigamos tenemos un montón de concepciones que traemos por nuestra educación, por nuestras creencias, por nuestro bagaje cultural, que van, digamos, direccionando todo el proceso de investigación. Lo que van a decir quienes estudian desde los enfoques cuantitativos es que todas esas cosas quedan por fuera al momento de investigar. Quienes estudian y se paran desde un informe cualitativo van a decir que es imposible dejar todas esas cuestiones afuera, sobre todo porque quienes estudian de este enfoque están estudiando en las ciencias sociales, o lo más probable es que estén estudiando en las ciencias sociales y por ende estén estudiando a otros sujetos. Y van a decir que van a reconocer la subjetividad de quien investiga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno investiga pone en juego sus propias creencias, su propio bagaje cultural, su propia recorrido académico. O sea, la carrera que estudió ya va prefigurando cómo entiende los fenómenos sociales, cómo los comprende, cómo los aborda. Entonces, el enfoque cualitativo busca, no solo reconoce la subjetividad de quien investiga, sino que la explicita. Y dice, bueno, yo estoy investigando este proceso, soy Paulo y me formé en comunicación social y, no sé, vengo de una familia neuquina con padres profesionales o lo que sea, digamos, toda esa subjetividad que quiere decir todo lo que nosotros traemos al momento de investigar es reconocida en el enfoque cualitativo y en el enfoque cuantitativo lo que se busca es esta pretensión de objetividad. ¿Qué quiere decir? Que todos esos preconceptos, ideas, creencias queden por fuera de la investigación. Por último, también tienen ciertas técnicas de recolección de datos que son más utilizadas por uno y por otro. Esto no quiere decir que si estamos estudiando desde un punto de vista cualitativo, no hagamos, por ejemplo, no utilicemos técnicas cuantitativas. Sí, pero bueno, algunas son más características de un modo que del otro. En el enfoque cuantitativo encontramos más tipo cuestionarios y registro. Y en el enfoque cualitativo encontramos más entrevistas en profundidad y observación participante. La observación participante es básicamente, por ejemplo, si estuviésemos pensando el caso que habíamos hablado hace un rato, del tema de cuáles eran las secuelas de las personas que habían tenido COVID, la variante Delta Neuquén, una forma de observación participante podría ser participar de la rehabilitación con esos pacientes. Y de ahí observar en primer plano cuáles son esas secuelas, en qué les cambian los movimientos, o sea, hacer toda una serie de observaciones que nos involucren directamente. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Por ahora no, profe.
Bien, bueno. Vamos a dejar de compartir entonces y vamos a dejar de grabar.